conclusión, la educación en México, podemos llegar a tener un sistema eficaz y justo. Déjenme comenzar con lo primero, con el tema de la injusticia. Injusticia es exactamente la palabra que me vino a la mente cuando leí Brechas. Un mexicano que nace en el seno de una familia pobre está condenado a recibir la peor educación del país. Así lo demuestra con toda claridad Brechas, Estado de la Educación en México 2010, que también ha hecho la Asociación Civil Mexicanos Primero. Me parece grosero, realmente grosero, que un niño indígena, sin recursos y que vive en el campo, se le imponga una sentencia de vida, la sentencia de tener una pésima educación que a la postre sabemos va a determinar el futuro de su vida. Seguramente como un inmigrante indocumentado a los Estados Unidos, dedicado a la pizca de la naranja o a limpiar baños ajenos. Uno, lo sabemos, no sabe en qué familia va a nacer. Es cuestión de fortuna. Igual nos toca el privilegio de pertenecer a un hogar con padres educados que se preocupan por la educación de sus hijos, en una casa con un ingreso medio alto, que tiene libros, que hay computadoras y que hay internet. De ser así, uno resultó suertudo en esta ruleta de la vida porque tendrá una mayor probabilidad de terminar la primaria, la secundaria, la preparatoria e incluso de asistir a la universidad. Pero también en la ruleta de la vida hay la posibilidad de nacer en un hogar pobre, lo cual eleva las probabilidades de que ni siquiera se termine la educación primaria. Y no es justo que así sea, pero a la vuelta de la esquina me di cuenta que tampoco las escuelas privadas son están en los cuernos de la luna. La realidad es que las escuelas públicas, la educación privada, estaba diciendo públicas, ¿verdad? La educación privada en México tampoco es una maravilla, lejos de ser una maravilla. Cuando la prueba estandarizada que se examina de PISA, es decir, es la de PISA la que aplica la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico en 62 países, incluyendo a México, pues resulta que la educación privada, las escuelas privadas, son tan malas como las públicas en los resultados comparados con todo el mundo. Y aquí, para ponerlo muy claro, las escuelas privadas en México son tan malas como las peores escuelas públicas de cualquier país desarrollado, ¿no? Así lo entiendo yo. Y aquí otra brecha injusta, por supuesto. Solo por el hecho de haber nacido mexicanos, o sea, tuvimos la fortuna de nacer mexicanos, bueno, la fortuna de ser mexicanos es que como niños estuvimos condenados y están condenados a una de las peores educaciones de todos los países que están desarrollados y de muchos países en vías de desarrollo. No solamente eso, como se ve en el estudio, pues en promedio un mexicano estudia 8 años y medio, eso es 3, 4 y hasta 5 años menos que otras naciones con quienes tenemos que competir. Eso, como dice Brechas, nos coloca en una profunda desventaja. Bueno, otro de los datos increíbles es esta cuestión de cuántos niños sacan 0 en la prueba PISA. Ahí nos damos cuenta de otro tema de las brechas. Resulta 0 en la prueba PISA es que ni siquiera entendieron la pregunta, ¿no? Así lo viene explicado en el documento de Brechas. Bueno, resulta que el 41% de los niños oaxaqueños tienen 0, no entendieron las preguntas, en la prueba de lectura del 2006. 39% de los chiapanecos, 31% de los tabasqueños, 31% de los guerrerenses, 29% de los michoacanos y 29% de los sinaloenses. Esto es otra brecha con otros estados donde hay mejores resultados, otras entidades federativas como el DF, donde solo el 8%, y solo entre comillas, aquí quiero decir, saca 0 en el examen PISA de lectura y 7% en Nuevo León. Bueno, en conclusión, es un desastre, lo dijo David el otro día en otra presentación, es un desastre. La educación en México es un desastre. Y así dice David Calderón que hay que llamar las cosas por su nombre. Y yo claramente estoy de acuerdo con eso. Pero no solamente es un desastre grosero.
injusto, que nos debe de dar pena a los mexicanos.